Vamos a hacer lectura del capítulo 7. Mi intención era haber avanzado más, pero no pude. Definitivamente no puedo. Vamos a hacer lectura de los versículos 25 al 31, aunque vamos a estudiar hasta el 29. Capítulo 7, versículo 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de seguir estudiando versículo a versículo tu santa palabra. Y hoy te rogamos, Padre de la gloria, que despiertes nuestros corazones de tal manera en que entendamos la responsabilidad que tenemos por delante de tener un conocimiento genuino de Jesucristo. Te lo pedimos, oh Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. La pregunta que quiero que estemos cavilando en esta mañana es sencilla y quizás ya no la hemos hecho, o incluso terceros nos la habrán hecho. Pero la pregunta concisa es: ¿conozco a Cristo? ¿Realmente conozco a Jesucristo? Mire, de manera introductoria, cuando el Señor vino a este mundo en su primera venida, se trató de una luz brillante. Piénselo así. Se trató de una luz brillante que penetró las densas tinieblas de este mundo caído. Se trataba de la palabra de Dios encarnada, que vino a dar a conocer el deseo del Padre de salvar a un pueblo de la miseria del pecado. Esa es la misión de Jesucristo. Y hasta lo que nosotros llevamos del estudio del Evangelio de Juan, ese propósito iluminador de Cristo ha estado presente en cada uno de sus actos y de sus palabras. Yo no sé, amado hermano, si hasta el día de hoy usted ha reconocido algo completamente distinto, pero creo yo que todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo se ajusta a llamar al hombre al arrepentimiento, a llamar al hombre a la luz, a llamar al hombre a que le conozcan y por medio de él conozcan al Padre. Un hacedor de bienes, un pregonero de buenas nuevas, Él es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esto hizo hacer solamente el bien, aún así era el más de los rechazados. ¿Puede usted creerlo? Así de inconsecuentes somos nosotros los hombres. Recibimos bienes y pagamos con males. En la fiesta de los tabernáculos que se cita en el capítulo 7, donde los judíos se reunían en Jerusalén para celebrar las misericordias de Dios que Él tuvo para con ese pueblo errante, el pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, hermanos, al presente del capítulo 7 de Juan, ese mismo pueblo era visitado por el mismo Dios. Dese cuenta,
era visitado por el mismo Dios, pero ahora Dios presentado en la carne. Hermanos, yo creo que esto debiera hacer explotar el corazón del hombre, de saber que la bendición de Dios estaba nuevamente en medio del hombre. Dios estaba nuevamente entre la gente, ofreciéndoles el mejor de los cuidados. Y yo le pregunto, si tuviéramos hoy que elegir, ¿cuál sería nuestra preferencia? ¿Cuál? ¿Los cuidados que tuvo Dios en el Éxodo o los que se ofrecen en el nuevo pacto? Piense, mejor que el maná es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Mejor que las aguas que brotaron de la peña es el agua del Espíritu que sacia la sed de toda justicia y de perdón de pecados. Mejor que un tabernáculo, mejor que un templo de piedra, es ahora la presencia de Dios en medio de todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Pero el nombre de Jesús ha sido motivo de discordia y de malos entendidos. Mire, hasta el día de hoy, muchos pronuncian el nombre de Jesús y lo invocan y dicen que le conocen, pero su conocimiento no es el apropiado, no es el que viene de las Escrituras. Y sin darnos cuenta, con tanto quietud de nuestras vidas, sin darnos cuenta, esta generación se está perdiendo nuevamente por causa de las densas tinieblas de la incredulidad, que cada vez se hacen más prominentes. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? Porque el mismo Pablo lo dijo, ¿cómo creerán si no han oído? Y eso es lo que sucede. La incredulidad que hoy se levanta es porque no se predica a Cristo. La incredulidad cada vez se hace más prominente porque la gente no quiere oír el mensaje de la Biblia. No quiere la Biblia. Quiere otras cosas, no la Biblia. No quiere aceptar el mensaje que habla de Jesucristo, de quién es Él. No quiere escuchar de la propuesta de salvación. No quiere escuchar acerca de su requerimiento de fe y de arrepentimiento para todos los hombres. No lo quieren. Vivimos en tiempos donde se cumplen las palabras proféticas que dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo le escribe a Timoteo, porque vendrá, está hablando a futuro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es eso de sufrir la sana doctrina? La sana doctrina, estudiar la Biblia, no es fácil. Requiere esfuerzo. Requiere dedicación, requiere inversión, pero la gente no quiere pagar el precio. No quieren sufrir la sana doctrina, porque les pesa, porque les duele, porque les acusa. Y sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy, y siempre ha sido así, nosotros, los seres humanos, tenemos un aspecto muy emocional. Nos gusta aquellas cosas que impactan, aquellas cosas que son emocionantes. Es más, nosotros podemos incluso catalogar una película y decir, ¿es buena o es mala? Y casi siempre es porque o estuvo aburrida o estuvo emocionante. Y es así con todo, hermanos. Queremos prestar incluso nuestro oído a la religión solamente a aquellas cosas que son espectaculares. Pero la sana doctrina, no.
No la queremos sufrir. Un sermón de 1 hora, un sermón de más de 1 hora. No, yo quiero uno de media hora, yo quiero uno de 45. Yo quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer y ya. Pablo nos advirtió, hermanos, que estos tiempos vendrían y estamos en esos tiempos. Así es que es nuestra responsabilidad como iglesia y como cristianos individuales tomar el libro, usar el libro, tomar la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, para que los hombres, para que nosotros hallemos el camino de la salvación y para que glorifiquemos al Padre por medio del Hijo. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo por medio de la Escritura, solo por medio de la doctrina. Pero el punto está, ¿y qué si los hombres no atienden al mensaje? ¿Qué pasa? ¿Qué si la iglesia no vuelve a enseñar las doctrinas donde ella misma fue fundada? ¿En dónde fue fundada la iglesia? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde vino la doctrina de los apóstoles? De la revelación de Dios. Allí creció la iglesia. ¿Y qué si descuidamos la doctrina? Hermanos, los hombres no sabrán acerca de quién es Jesús. Si descuidamos la doctrina, el mundo no sabrá quién es Cristo y cada quien se hará su propia idea de un Jesús que no es el bíblico. No lo es. Y les aseguro que lo que cada quien sepa de Jesús va a tener repercusiones eternas. Repercusiones eternas. Pero lo primero que quiero anotar de este sermón es la identidad revelada de Jesucristo, pero ignorada por los hombres. La identidad revelada de Jesucristo, pero ignorada por los hombres. Hermanos, nosotros estamos viendo cómo la presencia de Jesucristo aquí en este pasaje, Él irrumpe en el templo, ¿sí? Él entra al templo y Él empieza a llamar la atención de mucha gente. ¿Cómo empieza a llamar la atención? Por medio de su enseñanza. De su enseñanza. Personas de todas las regiones circundantes a Jerusalén y a Judea se reunían allí en Jerusalén, en esa ciudad. Pero en estos primeros versículos del texto que hemos de estudiar el día de hoy, los versos 25 al 27, van a realzar el testimonio de un grupo de hombres en particular. Y estos son los ciudadanos, los residentes de Jerusalén. Claro, ya habíamos tratado con aquellos que le conocían al Señor desde Galilea. También teníamos otros conceptos, otros testimonios de cómo los líderes religiosos conocían a Jesucristo o decían conocer. Pero ahora la Escritura nos lleva a un grupo en particular, los residentes de Jerusalén. Mire, independientemente que sean los ciudadanos de Jerusalén o sean otros, siempre la gente está mirando. Yo no sé si a ustedes les pasa aquí en Zipaquirá, bueno, en Chía sí nos sucede, uno pasa por la plaza principal, cuando uno de un momento a otro ve a la gente agolpada, escuchando a alguien que está vendiendo o que está haciendo, bueno, se agolpa la gente. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere saber algo. Siempre está mirando, siempre está evaluando las situaciones. Y en este caso, los ciudadanos de Jerusalén también tenían esa percepción, estaban mirando, ellos querían sacar sus propias opiniones acerca de Jesús. Y es más, ya tenían su propio conocimiento acerca de quién era Jesucristo. Con tal que en el versículo 25 tenemos esta pregunta, de parte de los ciudadanos de Jerusalén. Ellos preguntan, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿A quién se están refiriendo? Se están refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allá están ese grupo de judíos de Jerusalén mirando hacia el templo. Ven al Señor Jesucristo abriendo su boca, enseñando allí. La gente agolpada alrededor de Él. Y estos están allí mirando. Y dicen entre ellos, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿De dónde sacaron esa información? Bueno, eran de Jerusalén.
Y en Jerusalén estaba el centro de la religión judía. Allá estaban los líderes religiosos. Y recuerde usted que fueron los líderes religiosos que buscaban a Jesucristo para matarle. Así es que ellos estaban adiestrados, tenían su oído adiestrado de lo que el Sanedrín decía, lo que los fariseos querían. Su deseo es este, al que buscan para matar. Hermanos, se trata de una pregunta que evidencia un cierto grado de conocimiento acerca de Jesús. Claro, porque lo identificaron, ¿cierto? Tenían un cierto grado de conocimiento. Pero no solamente acerca del conocimiento de Jesús, sino, como les digo, también acerca del conocimiento de la postura de los líderes judíos. Entonces, reconocieron a Jesús y reconocieron lo que los líderes judíos querían hacer con Jesús. Como no era la primera vez que nuestro Señor Jesucristo había subido a Jerusalén, muy seguramente estos ciudadanos conocían a Jesús, habían escuchado su predicación y también incluso habían sido partícipes o habían evidenciado los milagros que hizo el Señor en sus otras oportunidades que subió a la ciudad. Pero yo pregunto, ¿sería un conocimiento suficiente como para poder reconocer a Jesús como el Mesías prometido? ¿Sería que eso les alcanzó para estar convencidos de que aquel del cual estaban preguntando, ¿no es este el que buscan para matar? Ellos tendrían el concepto de, ¿Él es el Mesías? Sabemos, hermanos, que muchos esperan que alguien de reputación o de reconocimiento público piense por ellos. Y usualmente así somos. Somos perezosos y queremos que otro nos haga la tarea, que otro piense por mí, ¿sí? Eso suele pasar. Pero parece que estos judíos de Jerusalén, ellos sí tenían un criterio. Se habían formado un criterio por sí mismos. Pensaban, sí, de sí mismos, no una idea preconcebida. Pues en su razonamiento no les interesaba si sus líderes estaban en lo correcto o si se habían equivocado respecto a Jesús. Fíjese la pregunta, ¿no es este a quien buscan para matarle? Claro, están enunciando lo que el Sanedrín, lo que los líderes judíos querían, pero ellos van a expresar su propia opinión. La realidad, hermanos, era que los líderes judíos no habían hecho nada al respecto, ¿sí? Nada al respecto acerca de qué, frente a nuestro Señor Jesucristo enseñando en el templo. Fíjese, ya habían dicho que lo querían matar. Y está el Señor en el templo, en Jerusalén, está enseñando. ¿Y dónde están los líderes? ¿No que lo quieren matar? Allí lo tienen. Públicamente, está enseñando su doctrina. ¿Por qué no lo matan? Se preguntaron estos hombres. Entonces, ¿por qué lo dejaban enseñar su doctrina en el templo? Eso era lo que recorría en el pensamiento de estos judíos de Jerusalén. Por eso la pregunta que sigue, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos empezaron a evaluar la situación, vieron, te lo buscan para matar. Y ahora estos están aquí y lo ven predicar y no hacen nada. ¿Será que cambiaron de opinión? ¿Será que ahora sí lo están reconociendo como el Mesías? Mire, de cualquier otro, de lo que habíamos visto anteriormente, de los que tenían miedo, muy seguramente esos que tenían miedo hubiesen dicho, esperemos a ver cuál es el concepto que emite el Sanedrín y nos recostamos a esa opinión. Si ellos dicen, ¿es el Cristo? Pues es el Cristo. Y si dicen no es el Cristo, pues nosotros decimos no es el Cristo. Pero estos eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que había un cambio quizás en el pensamiento de los líderes judíos, pero ellos no iban a cambiar de posición. ¿Por qué lo digo? Porque así hubiese cambiado de opinión el Sanedrín, cosa que no fue así. Estos judíos tenían sus propias convicciones respecto a Jesucristo. Ellos estaban envanecidos al considerar que sabían todo acerca de Jesús. Por eso es que dicen allí, sabemos de dónde es este.
¿Sí? No importa qué es lo que piense el Sanedrín. Si cambiaron de opinión, no me interesa. Pero nosotros sí sabemos de dónde es este que está hablando en el templo. Mire, esa es una expresión de bastante presunción atrevida. De poder yo decirle, yo a usted lo conozco, yo sé quién es usted. Yo le conozco sus entradas, sus salidas. Yo conozco lo que usted hace. Yo sé cuáles son sus deseos. Eso era lo que estaban diciendo estos hombres. Sabemos de dónde es este. Claro, ellos sabían seguramente que Jesús venía ¿de dónde? De Galilea, ¿cierto? Y es posiblemente que ellos supieran que su niñez fue allá en la ciudad de Nazaret. Es posible que también ellos supieran acerca de sus padres, de José y de María. Claro, sabemos de dónde es este, es de Galilea, es de Nazaret, sus padres José y María. Información suficiente como para hacerlos dudar que Jesús fuera el Mesías. Porque sencillamente el concepto que ellos tenían, o el conocimiento que ellos tenían, era un concepto, unos conocimientos netamente naturales, humanos. Es otro hombre, prácticamente era lo que estaban llegando a concluir. Pero a la verdad, sabían más los sacerdotes y los escribas que estos judíos de Jerusalén. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden ustedes que cuando los magos del oriente llegan a donde Herodes y preguntan, ¿y dónde ha nacido el rey de los judíos? Herodes le dio miedito y manda a llamar a los escribas y le dicen, bueno, ¿qué dice la escritura acerca del nacimiento del Mesías? Y es allí cuando sucede esto, los escribas citan al profeta Miqueas reconociendo que el Mesías vendría ¿de dónde? De Belén, de Belén de Judá. Pero estos ciudadanos de Jerusalén, en su escueta sabiduría, ellos llegaron a juzgar que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. ¿Pero qué dice la profecía? ¿Viene de dónde? De Belén. Pero estos estaban diciendo, ciudadanos de Jerusalén, que tenían el templo, los rabinos estaban allí por todos lados, el Sanedrín, todo lo tenían allí, todo el sistema de información estaba allí acerca de la religión, pero aún así se atrevieron a decir, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, nadie. Y esta expresión se trataba de una enseñanza popular, ¿sí? Algo de la calle, de lo de oídas, sí sabe, no, hablemos del Mesías. Sí, con que cuando Él venga, nadie sabrá de dónde viene. ¡Wow! Eso es espectacular, eso es grande. Nadie sabrá, o sea, va a ser una aparición espectacular en medio de nosotros. Y nadie sabrá de dónde vino. Por eso ellos estaban juzgando a Cristo de una manera, Él es un hombre más. Porque sabemos de dónde viene. Sí, sabemos de dónde viene. Y digo que se trataba de una enseñanza popular, que era propia, óigame bien esta palabra, de la tradición judía, de la tradición judía. Una tradición que resalta el desconocimiento de las Escrituras, ¿sí? Pues la Biblia, desde las páginas del Antiguo Testamento, afirma el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Cuál es? Belén, Belén. Y es así, hermanos, como muchos hacen hoy en día, incluso hacen de la tradición su propia teología. ¿Sí o no? Muchos hacen de lo que a mí me parece su teología, de la tradición, de lo que, con lo que ellos conocieron de sus padres. Hermanos, y ténganme en cuenta esto. Con esto yo no quiero desconocer la historicidad de la iglesia. La historicidad de la iglesia, la historia de la iglesia tiene su peso, siempre y cuando la historia se afirme en la doctrina escritural. Cuando lo que practicó la iglesia del pasado era conforme a la escritura. Allí es donde avalamos la historia de la iglesia. No porque lo practicaron tantos años y lo hicieron, entonces, lo hicieron los antiguos, pues hagámoslo nosotros también. No. Pero ¿qué hay de aquellos que, porque sus ancestros les han enseñado algunas cosas y que no son bíblicas, cuál pudiera ser la consecuencia de ello?
¿Cuál puede ser la consecuencia inmediata de ser enseñado con tradiciones, con pensamientos humanos y no con la verdad? ¿Cuál puede ser la consecuencia inmediata? Pecado. Pecado, sencillamente pecado. Practicar el pecado, ¿por qué? Por ignorancia. Practican el pecado por ignorancia. Hermanos, hoy en día aún hay quienes dicen conocer a Jesús y todavía invocan a María para que interceda por ellos. Pero yo soy cristiano. Y no me estoy refiriendo, hermanos, al católico romano, porque ese es un dogma de ellos. ¿Sí? Me estoy refiriendo a aquellos que se dicen ser creyentes evangélicos y que todavía dicen, Santa María, lo hay. Hoy en día, por la ignorancia, escúcheme bien a esto, hay quienes dicen conocer a Jesús y el 7 de diciembre prenden velas. Por la ignorancia, sin darse cuenta que se trata de una práctica devocional donde se celebra el dogma antibíblico de la Inmaculada Concepción de María. Eso es ignorancia. Eso es no tener la luz del conocimiento en su cabeza y en su corazón. De la ignorancia, hermanos, han salido muchos dichos, ¿sí? Que se los atribuyen a la Biblia, ¿cierto? Muchos dichos, ¿cierto? Como aquel que dice, ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese? ¿Lo usan? Bueno. O este que es más grave. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿De dónde nace eso? De la ignorancia. Puede que se lo haya enseñado el maestro, su papá, su mamá, su abuelita, quien sea. Pero si no nace de la Escritura, está equivocado. ¿O qué tal este? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ese es con los que aún los evangélicos lidian hoy en día. No, ¿cómo? Pero el Señor ama a todos los pecadores. ¿Dónde está? Muéstremelo. Muéstremelo en la Biblia. Y yo cambio mi convicción. Eso me recuerda precisamente a ese día en el cual Lutero, sujeto a tanta presión, cuando tenía que dar respuesta a lo que él postuló, esas 95 tesis, y los llaman allá, bueno, Lutero, confiese que todo eso es falso, que usted está equivocado. ¿Sí? Dice, bueno, si ustedes me comprueban con la Biblia que estoy mal, me retrato. ¿Esto qué implica, hermanos? Estudiar muy bien la Biblia, para tener criterio de poder decir, yo creo en esto, yo creo en aquello. Aún así, muchos que usan todos estos dichos se atreven a decir que así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Así ha dicho Dios. Todo esto, hermanos, el resultado del desconocimiento escritural redunda en incredulidad, en pecado. Pablo dijo, si yo no hubiese conocido por la ley que es codiciar, pero la ley, la palabra, el consejo de Dios nos muestra qué es la vida. Nos muestra qué es la fe, nos presenta a Jesucristo, nos enseña misterios que aún para el hombre no estaban revelados. Piense en el misterio de la iglesia que estaba oculto. Antiguo Testamento,
¿Podemos decir iglesia? Sí, pero estaba oculta, en misterio. ¿Porque habían verdaderos creyentes? Sí. ¿Y cómo creyeron? Por la fe. Justificados por la fe, tuvieron paz para con Dios. Pero venido el Señor Jesucristo, Él reveló el misterio de la iglesia. Pero solamente todo eso lo pudimos conocer por medio de la revelación. Ahora, esto nos da lugar a que el Señor siempre, óigalo bien, siempre va a sacar a la luz, al descubierto, la ignorancia. Y usted puede pensar eso de dos maneras, ¿sí? O se siente ofendido, o usted dice, gracias Señor, porque ya conozco. O sea, hay dos tipos de personas, hermanos. A los que se les enseña y se ofenden porque se les enseñó la verdad y quieren mantenerse en su error y se van y no vuelven. Pero están aquellos que no lo sabía, pero quiero saber más. Quizás no lo entiendo, pero quiero saber más. Y el Señor eso es lo que va a hacer, que la ignorancia la va a poner al descubierto. Mire, y aquí viene la respuesta de nuestro Señor, ¿cierto? Frente a esa ignorancia de los hombres, a ese desconocimiento de las Escrituras, a ese desconocimiento de quién es Jesús. Y la respuesta que nuestro Señor trae es sumamente contundente y de carácter confrontador. Va a confrontar. Jesús no se puso a discutir si Él era de Nazaret o si era de Belén, ¿cierto? Usted del texto que acabamos de leer, usted no va a encontrar eso. El Señor no va a decir, no, están equivocados, ¿sí? De pronto ustedes están pensando que porque yo crecí en Nazaret, no, si ustedes averiguan bien, yo nací en Belén. Por las circunstancias, el Señor me llevó allá, a Nazaret, allá crecí con mis hermanos, etc. No, el Señor no se puso a discutir esa situación. Lo que hizo el Señor fue dejar al descubierto la terrible incredulidad que no les permitía aceptar todo lo que el Señor ha venido enseñando. Eso es lo que hace, pone al descubierto. Hermanos, y muchas veces eso necesitamos, ser avergonzados, ser ridiculizados por decir, no lo sabía, pero ahora lo sé. ¿Sí? Necesitamos eso. Dice el versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, qué interesante, esto no lo puedo pasar por alto. ¿A cuántos de nosotros nos gustan que nos alcen la voz? Yo alzo la voz. ¿A cuánto les gusta de ustedes que le alcen la voz? No, por naturaleza caída, a ninguno. A ninguno nos gusta que nos alcen la voz. A ninguno nos gusta que nos hagan un reclamo. Porque si usted recibe una palabra así, usted responde con una así. Porque a nadie nos gusta perder un argumento. ¿Y qué tenemos aquí? Que literalmente, cuando aquí nos dice el texto que Jesús alzó la voz, en este versículo significa gritar. El Señor gritó. ¿Sí? Otras traducciones dice clamó o exclamó. Pero significa gritar, hermanos, gritar. Pero piensen esto. Claro que no se trataba de un descontento acalorado, como si nos pasa a nosotros, ¿cierto? Que cuando estamos descontentos, ¡ah! Y hablamos y gritamos, etcétera, etcétera. Nuestro Señor no actuó de esa manera. Gritó, sí, alzó la voz, sí, pero su descontento no era acalorado, sino se trató de una voz de autoridad, una voz de autoridad que quiere extenderse a todos los que están allí, es decir, que todos escuchen. Yo le pregunto, ¿dónde estarían estos ciudadanos judíos? Allí escuchando, imagínese, no sé, procure imaginarse de fondo el templo, unas escalinatas allí, el Señor parado allí, y aquí alrededor empiezan a extenderse todos los que estaban escuchando la enseñanza del Señor en el patio de los gentiles.
¿Dónde estaban ubicados estos ciudadanos de Jerusalén? ¿Dónde cree? Si estos hombres tenían sus restricciones en creer en Jesús, entonces no eran de aquellos que estaban cerca de Jesús, no. Más bien, eran de aquellos que lo estaban mirando a lo lejos, ¿sí? Casi siempre allá está una piedrita y se paran allá para chismosear y mirar a ver qué están haciendo. ¿Quién fue a escuchar a ese charlatán? Ay, mire a mi primo, mire a fulano, ay, entró a una iglesia cristiana, uy, que es que bautista reformada, allá no está el espíritu, uy, no, qué vergüenza. ¿Sí? Allí estaban ellos, allá, de lejitos, mirando, fisgoneando. Eran de aquellos que lo miraban a lo lejos, lo miraban con jactancia diciendo que ellos sí sabían quién era este hombre. Nosotros sí sabemos quién es él. Pobres ignorantes, allí atados a la enseñanza de ese charlatán, pero nosotros no somos así. Sabemos quién es él, es un hombre, un engañador. Y aunque el mensaje de salvación, hermanos, el mensaje de salvación es eficaz en aquellos a quienes el Padre llama, también a los que se resisten se les hace saber su lamentable condición. Este es el punto. Es decir, para todos hay. Cuando el Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada, ¿sí? Que en una misma casa la hija estará en contra de su madre, el hijo en contra de su padre, etcétera, etcétera, es porque el mismo evangelio va a causar división. Y para el uno hay, y para el otro también. Para uno será un llamado a su corazón de arrepentimiento y fe, y para el otro será una voz que le acusa que es pecador y que es un incrédulo y que no ha querido ceder al llamado al arrepentimiento. Las palabras que dice el Señor aquí se trataban, bueno, hay muchos comentaristas bíblicos que están de acuerdo que se trataba de una expresión irónica. Hay ironismo en las palabras del Señor. ¿En cuáles palabras? Cuando Él dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Lo tenemos aquí como una afirmación, ¿verdad? Pero sí tiene un tinte de ironía. Me explico. Es como si el Señor les dijera a manera de pregunta. Con que me conocen, ¿cierto? Bueno, me conocen, ¿sí? Con que me conocen. ¿Y saben de dónde vengo? ¡Wow! Espectacular. Y la respuesta arrojó a tierra cualquier criterio que estos judíos se habían formado acerca de Jesús. Claro, Él les dice de manera irónica, con que ustedes saben quién soy yo, con que ustedes saben de dónde vengo, y el Señor les da la realidad de los hechos. Él dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué les está diciendo? Ignorantes. Ustedes ignoran la verdad. Ustedes están sentados en una mentira y se la creen todita. ¿Y por qué? Porque quien me envió, de donde vengo, ustedes no lo conocen. Pero yo le conozco, dice el Señor en el verso 29, porque de Él procedo y Él me envió. Miren, como ven, hermanos, no hay nada nuevo en sus palabras. Si usted toma estos dos versículos, el 28 y el 29, de esto mismo ha estado hablando en los textos anteriores de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Sí? No hay nada nuevo, más bien se trata de una reafirmación de su enseñanza. Él la está reafirmando, y es que todos conozcan que Él, Jesucristo, ¿de dónde ha venido? Del cielo. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Es la primera vez que lo enseña? No es la primera vez. Es decir, Él está enseñando que su procedencia no es de la tierra, sino que es celestial. Y esto es tan verdad en la misma medida que Dios es verdad. Por eso es que Él da su testimonio y dice, mi testimonio es cierto, de donde vengo es de aquel que me envió.
Y el que me envió, ustedes no lo conocen. Y no solamente no lo conocen, sino que Él es verdad. Entonces, si no reconocen a Dios como verdad, mucho menos iban a reconocer las palabras de Jesucristo como verdad. Si los judíos reconocían a Dios como el verdadero, porque supuestamente en su religión Jehová es el Dios, es su Dios, el Dios verdadero. Si es así, ¿por qué dudar de sus promesas en el Antiguo Testamento acerca de la procedencia del Mesías? Eso es lo que los está llevando a meditar. A eso es lo que les está impulsando contra la pared, a que reflexionen. Si ustedes dicen amar a Dios, si a ustedes judíos se les dio la ley, si ustedes tienen a los profetas, si ustedes lo estudian como lo estudian, ¿por qué dudan de las palabras del Padre acerca del advenimiento del Mesías? Por ejemplo, los judíos tenían la profecía de Miqueas, que acabamos de citar, ¿verdad? En donde se decía, ¿dónde nacería el Mesías? Y aún así, ellos osaban en decir que la verdad es que nadie sabría de dónde vendría. Tenían la verdad, no la conocían, y en lugar de eso había una mentira. ¿Sí? Pero creemos en Dios. Él es Dios verdadero. Pero no lo creen, no le creen. ¿Qué dice Miqueas 2, capítulo 5, versículo 2? Vayamos a la profecía de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice el texto, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Allí lo tenemos, hermanos. Así dice el profeta Miqueas. Pero Jesús no estaba hablando de su nacimiento terrenal. Cuando le responde a esa multitud, Él no está respondiendo cuál es su nacimiento terrenal, dónde Él nació, sino que Él está defendiendo o está postulando que su procedencia, su origen es el cielo mismo. Pero bueno, ¿y eso lo habla la Escritura? Sí, lo habla la Escritura y está en ese mismo versículo 2 de Miqueas 5. Siga leyendo. Y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Desde los días de dónde? De la eternidad. Claro, enseña que el Mesías nacerá en Belén, pero ¿cuál es su origen? La eternidad, el cielo mismo. Hermanos, cada tiempo de la humanidad, y bueno, ya que tenemos fresquito los que hemos estudiado acerca del panorama bíblico, lo tenemos fresquito, cada tiempo de la humanidad, cada era está marcada con la intervención del Salvador. Cada marca, cada tiempo, cada historia, está allí la intervención del Salvador. Desde la misma fundación del mundo. Fíjese que cuando se le hace la promesa a Adán, Cristo ha tenido su expresión salvadora. Claro, la manera de semilla. Génesis 3:15, allí está. Así es que no podemos datar, óigame bien a esto, no podemos datar la presencia de Jesús solamente en la encarnación. Claro, que la encarnación es un hito que partió la historia en dos. Pues la promesa de salvación que fue en el Antiguo Testamento, ahora era cumplida en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él vino en forma de hombre. Pero aún así, y si la historia de la salvación es tan antigua como lo es la creación misma, el Evangelio mismo, quien planeó la salvación y quien la llevaría a cabo, estuvieron antes de sus salidas, es decir, antes de su intromisión en la historia del hombre. Hubo alguien que planeó, hubo alguien que meditó, hubo alguien que deseó salvar. Y Miqueas deja por escrito que el Salvador vino a este mundo creado para salvar a los hombres desde los días de la eternidad.
Y este es el argumento que usa el Señor Jesucristo para decirles a los incrédulos que su conocimiento, ese conocimiento que ellos decían tener, que se jactaban de decir, sabemos de dónde viene. El Señor les está diciendo su conocimiento es tan miope, que no pueden mirar más allá de la tierra. Solo miran acá, miran Belén, miran Nazaret, miran de aquí para allá, pero no pueden mirar hacia arriba. No les cabe en su cabeza. Si el Señor hubiese dicho que Él había nacido en Belén de Judá, estos judíos no creerían, ¿cierto? No creerían. ¿Por qué? Porque lo que tenían en su cabeza es que venía de Nazaret. Ahora, mucho menos que ahora se les dijera que su origen es el cielo mismo. ¿O sí? Pero si viene de Nazaret, no es de Belén, ni siquiera cumple la profecía, ¿ahora nos va a decir que viene del cielo? No, esto para ellos, para un corazón renuente, duro como la piedra, no sería posible de creer. Escuchen la respuesta que da el Señor. Y quiero partirla de acuerdo a cada una de las expresiones. Él dice, no he venido de mí mismo. Eso es lo primero que él dice, no he venido de mí mismo. No es como cuando alguien toma la determinación de ir de un lugar a otro. Es como cuando usted dice, voy a ir a trabajar a Chocontá, donde sea. ¿Sí? Yo tomé la determinación y voy a ir, y voy, punto, listo. No es así. Él dice, no he venido de mí mismo. Aunque sí, efectivamente el Señor se desplazó por toda la tierra conocida, por las regiones de Galilea y de Judea, pero había una misión mayor. Había un camino más grande que ese. Había un tránsito que ningún hombre ha podido hacer. Un camino más largo, un camino seguramente más difícil, y era el camino de la humillación. ¿Me explico? Cuando lo santo, que estaba en comunión perfecta con el Padre, bajó del cielo, dejando su gloria para ser revestido de la humanidad. Ese es un camino que ningún hombre ha hecho. ¿Qué hombre ha ido al cielo y ha vuelto? Ninguno. Solamente Jesucristo. Y él dice, no he venido de mí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es el elegido del Padre. ¿Sí? Él es el ungido, eso es lo que significa Cristo, el ungido, el Mesías, el elegido por el Padre para una misión. Él es el elegido del Padre que vino a cumplir su perfecta voluntad. No como aquel que no tiene opción de decir, pues mi papá dijo, porque hablando en términos terrenales, que uno da una instrucción y el hijo dice, pues voy aunque no quiera, pero voy porque mi papá dijo, ¿cierto? Suele pasar cuando nos va bien como papás, ¿sí? Cuando hacen caso, ¿sí? Pero el caso del Señor Jesucristo no es así, no es como aquel que quiere sencillamente no oponerse a su Padre, sino como quien se dispone a hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque lo ama. Y eso, allí hay una profunda enseñanza, que esa enseñanza nos la deja el Señor a nosotros, que Él vino a hacer la obra que el Padre le encomendó porque honra a su Padre, porque ama al Padre, porque está dispuesto a hacer todo lo que su sabio consejo lo determine. No he venido de mí mismo, dijo el Señor. Pero continúa diciendo, pero el que me envió es verdadero. Hermanos, esta es la reafirmación de que Él es el enviado del Padre, ¿sí? Y esto es un golpe radical a ese pensamiento judío que calificó como un simple hombre a Jesús que actuaba conforme a sus caprichos. Pero Jesús les hace saber que Dios es la verdad misma. El que me envió es verdadero. Por tanto, cada una de las promesas del que Él envió, ¿sí? Cada una de sus promesas y cada una de sus amenazas, el que lo envió, el Padre, las va a cumplir. Y en lo que a Él respecta, a Jesucristo, en su primera venida, es el cumplimiento de muchas de las profecías donde la esperanza de un libertador ahora se hacía una realidad en Cristo Jesús.
¿O no es así? Cristo cumple perfectamente lo dicho por el Señor en el Antiguo Testamento. Él es. Incluso el mismo Pablo en la carta a los Gálatas nos lleva a considerar que las promesas hechas a Abraham, ¿son cumplidas en Israel? No. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, no aceptar a Cristo y su enseñanza sencillamente estaba señalando que estos judíos no creyeron en las promesas del Padre. Nunca tuvieron en cuenta lo que el Padre había dicho y les había dejado por escrito. Descuidaron la Biblia. Descuidaron la Biblia. Pero el que me envía es verdadero. Pero sigue diciendo, a quien vosotros no conocéis. Esta sí es el golpe contundente, a quien vosotros no conocéis. Mire, la ignorancia de los hombres es puesta al descubierto, como les decía en un principio. Es puesta al descubierto con esta afirmación, a quien vosotros no conocéis. Ustedes no conocen a Dios, no conocen al Padre. Pues, ¿quién puede conocer al Padre negando al Hijo? Nadie. El Hijo es el camino al Padre. Y el que niega al Hijo, o como el Señor ya lo había enseñado, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No honra al Padre. Y eso eran los judíos de Jerusalén que se jactaban de tener la Biblia, pero no se dieron cuenta de que de quien se testificaba en el Antiguo Testamento era el más desconocido de todos, Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios nos guarde de semejante mal, de tener la Biblia y no reconocer a Jesucristo, de no saber que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo y de solo Cristo, y que a la luz del Nuevo Testamento podemos verlo en su hermosura. Si la Biblia, hermanos, habla de Cristo y Cristo es quien da a conocer al Padre, entonces el rechazo de estos hombres por el Señor revelaba el desconocimiento de Dios. Así es que categóricamente esto se refrenda en ese versículo 29 cuando el Señor dice, pero yo le conozco. Ustedes no le conocen, pero yo le conozco. ¿Por qué? Porque de Él procedo y Él me envió. Entonces, si ustedes quieren conocer al Padre, solamente tiene que ser por mí, porque yo le conozco. Yo le conozco. Conocer a Dios sin el Hijo es imposible. Conocer a Dios por medio de una práctica religiosa no se puede. Conocer a Dios sencillamente por decir que usted tiene una Biblia o porque participa domingo a domingo en una iglesia y no conoce a Cristo, usted no conoce a Dios. No conoce a Dios. Nadie puede ir al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. Y en eso fallaron los judíos. Y hasta nuestros días. Muchos también tropiezan, que invocan a Dios y niegan el señorío de Jesucristo. Lo niegan. Tenga cuidado de esto, porque aquí ya voy a hilar muy fino. Porque usted dirá, yo no niego a Cristo. Yo creo en Cristo. El Hijo de Dios, claro. Y que nació en Belén. Y que vino del cielo. Y que vino a revelar el Padre. Sí. Pero usted niega a Cristo cuando no reconoce el señorío de Cristo. Hermanos, no hay término medio. Y hay un versículo por allá en Apocalipsis que lo sabemos muy bien acerca del término medio, ¿verdad? No hay término medio. O eres frío o eres caliente. No hay término medio. No hay purgatorio. Piénselo así de una manera muy romanista. No hay purgatorio. O se cree en Cristo o no se cree en Cristo. Pero nadie podrá alcanzar la reconciliación con el Padre si todavía lidia con someterse al reinado de Cristo. Sí, todas tus bendiciones yo las quiero, Señor, pero someterme, no. No.
Y quiero que reflexionemos, hermanos, ya con esto cierro. Debiéramos reflexionar seriamente acerca de la importancia de conocer a Jesucristo según la Biblia. Según la Biblia. Preguntémonos hoy, ¿será que somos como estos judíos que hablaban de Jesús desde la ignorancia? ¿Sí? ¿Somos de los que tenemos opiniones? Ay, Jesús, claro, Él nace en diciembre, lo matan en abril y el resto del año es para mí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Una cosa es lo que nos ha llegado por la tradición o porque lo hemos escuchado quizás de un hombre, porque alguien nos enseñó. Pero podemos nosotros tener la certeza que lo que nos han enseñado es bíblico. Ese es el punto. Porque usted puede tener mucha información en la cabeza, pero usted tiene la certeza, la confianza de decir que la Biblia fue abierta cuando usted fue enseñado. Con humildad, hermanos, esto ya implica humildad, con humildad. Así como ponemos a prueba las enseñanzas de los hombres, porque en eso sí somos radicales, y ponemos al predicador, al maestro, sí lo ponemos allá y lo miramos por un lado y por el otro, y lo que dijo, lo que no dijo, y está bien, eso está bien, pero hermanos, también debemos examinar lo que decimos creer, con esa misma diligencia, con esa misma exigencia, lo que usted tiene aquí en la cabeza y lo que usted predica y pregona, páselo por el filtro de la Biblia. A ver si sí es verdad lo que usted cree o no. Debemos examinar lo que decimos creer. ¿Y esto qué implica? Esfuerzo, esfuerzo. Tenemos que ser esforzados en tener sustento bíblico para cada una de nuestras convicciones. Claro, si nosotros hacemos esta tarea, si la hacemos con conciencia, sometiéndonos a lo que la Biblia enseña, téngalo por seguro que su vida, al igual que la mía, será afirmada ¿en dónde? En la verdad. En la verdad. ¿Sí? Usted tendrá la confianza que usted está viviendo conforme a lo que Dios ha mandado y no conforme a lo que a usted le parece. Y usted ya va a poder discernir, ahora sí, qué es bueno y qué es malo según Dios, no según el hombre. Pero no seamos duros. Lo que quedó atrás, dejémoslo atrás. ¿Sí? ¿Se puede? Sí se puede. Y más bien, debiéramos hoy asumir nuestro presente y nuestro porvenir. Si nosotros hemos sido inconstantes en desear conocer a Jesús en las Escrituras, si hemos fallado en ello, pues primeramente esto es motivo de arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Motivo de arrepentimiento. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que nosotros hemos dejado la instrucción bíblica, y óigame bien a esto, cuando usted ha dejado de asistir a la iglesia del Señor, usted ha dejado de ser instruido en la palabra. Y no me vaya a venir con el comentario, pastor, yo tengo Biblia. Yo prendo el radio, el internet y escucho la prédica y hago lo uno y hago lo otro. Y yo le pregunto, ¿eso lo mandó el Señor? Claro, sí, pero como su devoción personal. Pero el Señor ha hablado y ha pedido a su pueblo que se congregue el primer día de la semana. Así es que cuando usted no viene a la iglesia, usted no es instruido en la palabra, ¿sí? ¿Y qué resulta eso? En que usted está renunciando a conocer a Jesucristo. Y está renunciando a creer en Jesucristo. Y créalo, el Señor no se agrada de ello. No piense eso. No crea que porque usted no vino a la iglesia, el Señor le comprende. ¿Sí? Él se agrada. Porque eso es pecado. Hay cosas, claro, que nos limitan a venir a la congregación. Y la Biblia lo habla. Cosas que son por necesidad, hay cosas que son por misericordia. Lo enseña la Biblia.
¿Mm? Pero cuando tenemos cualquier otro sobretexto, es eso, un pretexto. Y eso no le puede usted bajar del rango de pecado. Y eso que necesita, arrepentimiento. Arrepentimiento. Piensa en esto. ¿Cuánto mal hacemos a nuestras propias almas cuando no somos alimentados por la Biblia? ¿Mm? Mira, hoy vivimos tiempos en donde hay que el ayuno intermitente y que el ayuno no sé qué y si sé más y la gente aguanta hambre y todo solamente por lucir bonito para los demás. ¿Mm? Pero llévelo a lo espiritual. ¿Usted pudiera vivir en un ayuno espiritual? ¿De no comer palabra? ¿De no ser alimentado? Mire, si usted ha aguantado hambre alguna vez en su vida, su cuerpo se lo hace saber y le duele. Y si usted es creyente y no ha comido palabra, su alma se lo hace saber. Y si su alma no se lo hace saber, el Espíritu sí se lo hace saber, el Espíritu Santo. Cuando nosotros no somos alimentados por la Biblia, piénselo de esta manera. Es como si usted estuviera dejando espacios en blanco en su mente y en su corazón. Espacios que debieron haber sido llenos, ¿por qué? Por la Biblia, por la enseñanza. Pero si hay espacios en blanco, eso no va a quedar allí en blanco. Eso no va a quedar allí vacío. Eso va a ser llenado, mire, rapidito. ¿Por qué? Por el mundo. Por la filosofía del mundo. Por el consejo. Pero es que me dijeron. Pero es que me pidieron. Pero es que, pero. Y ahí lo llenó. Y esa es su vida, llena de argumentos caídos. Jamás confíe, óigame, llévese, este es mi consejo. Jamás confíe en su propia prudencia diciendo que a Jesús ya le conoce y que no necesita más enseñanza. Jamás diga eso. Hermanos, somos seres propensos a olvidar. ¿No hay hombres que han olvidado a sus mujeres y las han descuidado? ¿No hay mujeres que han descuidado el cuidado de sus maridos y de sus hijos? Somos propensos a olvidar. Por eso es necesario, hermanos, estar estudiando cada doctrina para no fallar en reconocer que Jesucristo es Dios y que demanda sujeción a su palabra. Necesitamos estudiar. Y yo pregunto, ¿por qué flaqueamos en ser desobedientes? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué somos seducidos de una manera tan rápida en las tentaciones que el mundo nos presenta? Hermanos, porque la Biblia no está presente. La Biblia no está presente. Porque no la escudriñamos. Porque nos hacemos una idea falsa de quién es Jesucristo. Y llegamos a considerarlo más bien como un amigo bonachón. Tal es nuestra perversidad, hermanos, de desconocimiento de la verdad, que consideramos a Jesús como ese amigazo, ¿sí?, del barrio, que le puedo hablar a la manera que yo quiera y cuando quiera, y pedirle y demandarle. No, el Señor sí dijo que era nuestro amigo, pero no el bonachón, que no se molesta por nuestras transgresiones. Él sí se molesta. Fácil es hacernos a la idea que hasta llegamos a decir, ay hermano, Jesús sabe que a pesar de mis faltas yo le amo. Él lo sabe. Sabe que yo en el fondo yo lo amo. Pero si conociéramos la verdad de quién es el Señor, hermanos, caeríamos a tierra cada vez que pecamos suplicando su perdón. Si verdaderamente le conociéramos. Si verdaderamente le conociéramos, nos retraeríamos de vivir como lo hace el mundo. Porque el mundo, dice la Biblia, es enemigo de Dios. Porque dice la Biblia que no dejemos que el mundo nos amolde. Que cojamos la forma del mundo. Y debiéramos guardarnos, hermanos, de hacer alianzas con ese mundo que es enemigo de Dios. Pero al ser descuidados con el conocimiento bíblico, esto nos hace propensos a formar nuestras
propias escalas de valores. ¿Sí lo ha pensado? Cuando usted no tiene la Biblia en la cabeza, usted y yo, cada uno de nosotros, fijamos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Decimos que está bien y que está mal. Hacemos de nuestro parecer, nuestro estándar de valores. Llamamos bueno a lo que a nuestro parecer es bueno y llamamos malo a lo que sencillamente no nos gusta. Así de simple. Así somos nosotros si la Biblia no está presente. Y si consideramos a Jesús, si le conociéramos a Él, al Jesús de la Biblia, nos deleitaríamos en sus discursos. Nos deleitaríamos en cada una de sus enseñanzas y haríamos, óigame bien a esto, de sus palabras el medio por el cual somos enriquecidos para ofrecer el verdadero amor a nombre de Él y a nombre de la obediencia. Amar a Dios no es como a nosotros nos parezca. Acercarnos a Jesucristo tampoco lo es. Amarle es conocerle a Él como el Hijo de Dios. Y amarle tiene que ver con ser obedientes a lo que Él manda. Bueno, no hay otra manera. No la hay. No le busque. Bueno, haga la tarea, búsquelo. Eso sí me gustaría. Esfuércese en contradecir. Pero con Biblia. Que usted se dé cuenta que solo hay una manera de ir al Padre y es Jesucristo. Solo hay una manera de agradar a Jesucristo y es por medio de la obediencia. Y usted tiene que conocer la Biblia para saber cómo amar a Jesucristo. Si usted no usa la Biblia, bueno, usted puede decir hasta misa. Y que usted cree, y que usted va, y que usted. Y la obediencia que manifiesta que usted de verdad ama al Señor y le conoce, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y vamos a orar para que esta porción sea para nosotros, digo yo, un impulso en el cual nos veamos responsables delante del Señor. Porque eso es lo que somos. Tenemos responsabilidad delante de Él. ¿Sí? Y si hemos pecado, busquemos misericordia de parte del Señor y créalo, la va a encontrar. La va a encontrar. Porque el Señor ha dejado un trono de gracia a disposición de sus elegidos, para que cuando pequemos, vayamos delante de Él arrepentidos y busquemos de su perdón. Vamos a orar entonces.